Falling in love with love, saving all my love for you. A comienzos del invierno de 1962, Chet empezó a ver a la joven en el Mailing Head Inn, en el bar lleno de humo, donde tocaba el piano, en el local donde era Chet Gallagher, piano de jazz, que se anunciaba con una foto suya muy ampliada en papel satinado, exhibida en el vestíbulo del hotel. Al principio no daba crédito a sus ojos. No podía ser ella, la acomodadora del By Palace Theater. Sabía cómo se llamaba porque se lo había dicho su amigo, el gerente del cine, aunque no hizo uso de aquella información y se comprometió consigo mismo a seguir sin utilizarla en el futuro. La joven llegaba pronto al bar donde tocaba Chet. Hacia las 8 de la tarde se sentaba sola en una de las mesitas redondas con recubrimiento de zinc situadas junto a la pared y se marchaba antes de que el salón se llenara de verdad, poco después de las 10 de la noche. Siempre sola, llamativamente sola, rechazando ofrecimientos de consumiciones por parte de clientes varones, rechazando ofrecimientos de compañía por parte de clientes varones. Sonreía para suavizar sus negativas. Se veía que estaba decidida a escuchar al pianista de jazz y no a entablar conversación con desconocidos. Todas las noches pedía 2 consumiciones. No fumaba. Observaba atentamente a Gallagher. Sus aplausos se anticipaban y eran más entusiastas que los de la mayoría de los clientes, como si no estuviera acostumbrada a aplaudir en un sitio público. Hazel Jones. Chet repetía el nombre en voz baja y sonreía. Era un nombre tan inocente y tan ingenuo, puramente americano. Gallagher la había visto por primera vez en una de sus veladas meditabundas, cuando interpretaba con pies de plomo Round About Midnight de Thelonious Monk. Minimalista, meditativo, era como abrirse paso a través del sueño de otra persona, por lo que resultaba fácil perderse. A Gallagher le encantaba Monk. Había una faceta suya que era Monk, inflexible, quizá un poco maniático, excéntrico. Gallagher creía que era una música muy hermosa, aquel jazz negro tan cool. Le importaba muchísimo que otros lo oyeran como lo oía él, que les interesara tanto como a él. Ese era el problema. Para ser cool al máximo, no te tiene que importar nada, pero a Gallagher le importaba. ¿Es ella? ¿Es ella? Una mujer sola en el bar donde actuaba un pianista de jazz. Dabas por sentado que un hombre se reuniría con ella, pero nadie lo hacía.
una mujer muy atractiva con lo que parecía ser un modesto vestido de cóctel de un tejido rojo oscuro bordado en plata. El pelo, muy ahuecado, le flotaba alrededor de la nuca. Sonreía vagamente a su alrededor sin ver las miradas inquisitivas de los hombres y, al acercarse el camarero, alzaba la vista hasta él, interrogante, como para preguntar: ¿es aceptable que esté aquí? Confío en ser bienvenida. Gallagher trastocó unas cuantas notas y terminó la sinuosa composición de Monk, provocando unos tibios aplausos, mientras sus ágiles dedos saltaban a algo más animado, rítmico, con urgencia sexual. I can't give you anything but love, love baby. Algo que Gallagher llevaba mucho tiempo sin tocar. No tenía conciencia de haber estado pensando en ella. Hazel Jones. En cierto modo, le molestaba pensar en cualquier mujer. Habría creído tenerlo superado. La intensa sensación de calor en el pecho y en la entrepierna desde el milagro de Anna Sullivan al final del verano. Solo había vuelto una vez al Bay Palace Theatre y aquella noche se había resistido a buscar a la acomodadora atractiva para empujarla a que hablara con él. No, no. Después se había sentido orgulloso por haberla evitado. El deseo vehemente de ser feliz solo sirve para complicar la vida. Gallagher había padecido ya un número más que suficiente de complicaciones. Aquella noche, Gallagher hizo su pausa sin mirar siquiera a la joven acomodadora. Se alejó deprisa del escenario. Cuando regresó, ya había otra persona en la mesa. Una lástima, pero quizás era lo mejor. Tenía que preguntarle al camarero qué bebía la joven solitaria, y cuando lo hizo, se le dijo que Coca-Cola con hielo. Había dejado 35 centavos de propina en monedas de 10 y 5 centavos. Una fase curiosa en la vida de Chet Gallagher. Una mañana, al despertarse, descubrió que se había convertido en un afable excéntrico de pueblo que tocaba jazz al piano en Maidenhead Inn las noches de los miércoles, jueves y viernes. Los sábados actuaba un conjunto de baile que interpretaba música country. Vivía en una casita de madera cerca de la orilla del río y a veces se marchaba en coche a la casa de veraneo de su familia en Greenstone Island para pasar unos cuantos días aislado. Era la temporada baja en las 1000 islas y había muy pocos turistas, y las personas que vivían todo el año en las islas no eran exactamente sociables. No mucho tiempo atrás, Gallagher se habría hecho acompañar por una amiga. En una época anterior, la mujer habría sido su esposa, pero ya no. Era demasiada molestia tener que afeitarse todas las mañanas. Demasiada molestia mostrarse cordialmente humorístico, optimista. La obligación de ser optimista agota. Gallagher lo sabía bien.
Su familia vivía en una zona muy distante del estado, en Albany y sus alrededores. En el mundo intenso y selecto de los Gallagher, la familia era destino. Chet no había hablado con ninguno de ellos desde hacía meses. En cuanto a su padre, la última vez había sido el 4 de julio en la casa de veraneo de Greenstone Island, de manera que se había convertido en un músico a tiempo parcial de Mellinghead Inn, cuyo propietario era amigo suyo y conocido desde hacía muchos años de su padre Thaddeus. Mellinghead era el hotel turístico más importante de la zona, pero en temporada baja solo una quinta parte de las habitaciones se ocupaba, incluso en los fines de semana. Gallagher tocaba el piano al estilo de Hoagy Carmichael, cuerpo de articulaciones muy sueltas, inclinado sobre el teclado, largos dedos ágiles que subían y bajaban por las teclas como si hicieran el amor, un cigarrillo colgándole de los labios. No cantaba como Carmichael, pero tarareaba con frecuencia y reía para sus adentros. En jazz abundan los chistes privados. Gallagher era un intérprete apasionado de la música de Duke Ellington, Fats Waller, Monk. En el bar le pedían que tocara Begin the Began, Happy Birthday to You, Battle Hymn of the Republic, Cry. Sin abandonar su fugaz sonrisa, Cortés seguía tocando la música que le gustaba, con ramalazos de música más popular intercalados. Era versátil, juguetón, bondadoso, no se burlaba ni era malicioso, un hombre de mediana edad y aire juvenil que gustaba a la mayoría de los hombres y que atraía poderosamente a algunas mujeres, y que no se emborrachaba con demasiada frecuencia. Algunas noches Gallagher bebía solo tonic con hielo, aderezado con ralladuras de lima, vaso alto con gotas de vaho colocado sobre la parte superior del piano, el cenicero a su lado. Gallagher tenía admiradores locales. Algunos acudían en coche desde Watertown, no muchos, pero sí algunos. Iban a oír el jazz que tocaba Chet, hombres en su mayoría, solteros como él, anteriormente casados, separados, hombres en el proceso de perder el pelo, de dilatárseles la cintura, de ojos inquisitivos, necesitados de reír, necesitados de simpatía, hombres para quienes Stormy Weather, Mood Indigo, St. James Infirmary, Night Train tenían todo el sentido del mundo. Había unas cuantas mujeres de la zona a las que les gustaba el jazz, aunque solo unas cuantas, porque ¿cómo se puede bailar con Brilliant Corners? No era posible. Los clientes del hotel eran un grupo muy heterogéneo, sobre todo durante la temporada turística. A veces había verdaderos entusiastas del jazz, pero lo más frecuente era que no. Los clientes entraban en el bar a beber y a fumar, escuchaban durante un rato, se cansaban y se marchaban en busca del ambiente
menos obvio de la cervecería donde había una gramola. O se quedaban, bebían y se quedaban. A veces hablaban en voz muy alta, se reían. No eran descorteses a propósito, tan solo indiferentes absolutos. No podías evitar saber si eras Chet Gallagher, que no sentía ningún respeto por la cultura musical que tanto significaba para él, y Gallagher no era tan condenadamente afable como para no sentir el escozor del insulto, no contra él, sino contra la música. Blancos privilegiados, hijos de puta, los consideraba él, que se había deslizado en el interior de la oscura y subversiva piel del jazz. Era una de las cosas que su padre detestaba en él. Una vieja disensión entre los dos, las opiniones políticas de Chet, sus tendencias rojas, comunistas, demasiado blando con los negros, votaba por Kennedy en lugar de Nixon, Stevenson en lugar de Eisenhower, Truman en lugar de Dewey, allá por 1948. El insulto supremo había sido Truman en lugar de Dewey. Thaddeus Gallagher era amigo de Dewey de toda la vida. Había dado montones de dinero para su campaña. Una suerte para Gallagher que ya no bebiera tanto como antes, cuando sus pensamientos se desviaban en determinadas direcciones. Notaba que se le subía la temperatura. Blancos privilegiados, hijos de puta. Nos tienes sin cuidado. La música no depende de ustedes. Tú también eres un blanco privilegiado, hijo de puta. Reconócelo, Gallagher. Lo que haces al piano no es serio. Nada de lo que haces es serio. Un hombre sin familia no es serio. Tocar el piano en Maidenhead no es un trabajo de verdad, tan solo algo que hacer con tu tiempo, como tampoco tu vida es ya una vida de verdad, solo algo que haces con tu tiempo. Estaba tocando Blue Moon, despacio, con melancolía, sensiblería elevada al grado más extremo. Mediados de diciembre, una noche con ráfagas de nieve, copos lánguidos caídos del cielo negro encima del río San Lorenzo. Gallagher nunca se permitía esperar que Hazel Jones se presentara en el bar donde tocaba el piano, como nunca se permitía esperar que nadie apareciera. La acomodadora había ido varias veces y se marchaba pronto, siempre sin acompañante. Chet se preguntaba si solo trabajaba una de cada 2 noches de los viernes en el cine, o si quizá había dejado aquel trabajo. Hizo averiguaciones y supo que los acomodadores ganaban una miseria. Quizá pudiese ayudarla a encontrar un empleo mejor. El amigo que llevaba el Bay Palace le había dicho que Hazel era de algún lugar al sur del estado, que no conocía a nadie de la zona, una persona más bien reservada, pero excelente trabajadora, muy responsable, siempre amable o esforzándose por parecerlo, muy buena a la hora de vender entradas, actitud muy positiva, esa sonrisa suya,
buena con clientes conflictivos. Se contrata a una chica bien parecida para llenar el uniforme de acomodadora, pero no se quieren problemas. A diferencia de otras acomodadoras, Hazel Jones no se alteraba cuando los clientes se comportaban de manera agresiva con ella. Les hablaba sin perder la calma, sonreía e iba en busca del gerente sin llamar la atención. Nunca alzaba la voz, de la misma manera que podría hacerlo un hombre sin dejar traslucir sus sentimientos. Como si Hazel fuese mayor de lo que parecía, ha debido superar problemas. Ahora cualquier cosa es un juego de niños para ella. Gallagher lanzó una ojeada a la sala llena de humo y vio a una mujer joven que entraba en aquel momento y que se dirigía hacia una mesa vacía cercana a la pared. ¡Ella! Gallagher se sonrió. No intentó contactar con la mirada. Se sintió bien. Improvisó, gustándole el movimiento de sus dedos sobre el teclado. Pasó de Blue Moon a Honeysuckle Rose, tocando un Ellington de primera calidad para alguien que, según imaginaba, sabía poco de jazz y menos aún de Ellington. Queriendo con toda el alma que oyera, que conociera el anhelo que sentía, pensando, ha venido a mí, con una llamativa sucesión de notas hasta lo más alto del teclado. Chet Gallagher se enamoró de la mujer a la que conocía como Hazel Jones. Al llegar su rato de descanso, fue directamente a su mesa y se detuvo ante la sorprendida joven que había aplaudido con tan infantil entusiasmo. Le dio las gracias y le explicó que se había estado fijando en ella. Se presentó como si fuera posible que la joven no supiera su nombre y después se inclinó para oír el nombre que le dijo ella. ¿Hazel? ¿Qué más? No he oído bien. Hazel Jones. Gallagher rió con el placer de un ladrón que acierta con la llave para abrir un cerrojo. ¿Le importa que le haga compañía unos minutos, Hazel Jones? Chet notó que a la joven le halagaba que la hubiese abordado. Otros clientes habían estado esperando para hablar con el pianista, pero pasó a su lado sin hacerles caso. Después recordaría, sin embargo, para su pesar, que Hazel Jones había vacilado al mirarlo. Sonrió, pero sus ojos perdieron expresividad. Quizá la había alarmado al presentarse ante ella tan de repente. Gallagher medía más de 1,85 m, flaco como un galgo y suelto de movimientos. La calva, en lo más alto de la cabeza, le brillaba algo sudorosa con el esfuerzo de la actuación al piano. Sus ojos eran enigmáticos, amables pero intensos. Hazel Jones no tuvo otro remedio que correr su silla para hacerle sitio. La mesa, con cubierta de zinc, era pequeña. Sus rodillas se tropezaron debajo. De cerca, Gallagher vio que la joven estaba cuidadosamente maquillada. Los labios
de un rojo muy intenso. El suyo era un rostro de cartel del Bay Palace y llevaba un vestido de cóctel hecho con un tejido rojo oscuro brillante que se le ajustaba mucho a los pechos y a los hombros. La parte alta de las mangas estaba abullonada y se estrechaba a la altura de las muñecas. En la penumbra llena de humo del bar, Hazel Jones emanaba al mismo tiempo sexualidad y aprensión. Cortésmente rechazó el ofrecimiento de Gallagher, que quiso invitarla a algo más fuerte que la Coca-Cola. Muchas gracias, señor Gallagher, pero tengo que marcharme pronto. Chet rió, herido. Por favor, llámame Chet. Hazel protestó. El señor Gallagher es mi padre, que vive en Albany y tiene 67 años. La conversación resultó difícil, torpe, como subirse a una canoa con un desconocido y sin remos, estimulante y también traicionera. Gallagher, sin embargo, se oyó reír y Hazel Jones rió también. Debía de haberle dicho algo divertido. ¿Cuánto halaga a un hombre que una mujer se ría con sus chistes? Qué infantil Gallagher, en el fondo de su alma, deseoso de confiar en una mujer, porque era atractiva y joven, porque estaba sola. Gallagher hubo de reconocer que Hazel Jones le resultaba estimulante, primero en el Bay Palace con su ridículo uniforme y ahora en el bar donde él tocaba el piano con su traje de cóctel de un rojo resplandeciente. Sus cejas eran menos marcadas de lo que recordaba. Debía de habérselas depilado y retocado. El pelo lo llevaba cortado en capas flotantes muy ligeras, como una capucha suelta sobre la cabeza, morena, con mechas rojizas, y la piel muy pálida. Inclinarse hacia Hazel Jones era como inclinarse hacia una llama expuesta. La sensación de Gallagher estaba teñida de temor porque ya no era joven. Había dejado de ser joven hacía mucho tiempo y aquellos sentimientos eran los que había tenido de joven y estaban asociados con sufrimientos y desilusión. Allí estaba, sin embargo, Hazel Jones sonriéndole. También ella estaba inquieta, nerviosa. A diferencia de otras mujeres, entre las abundantes relaciones de Gallagher, Hazel parecía hablar sin recurrir a subterfugios. Había algo que faltaba en ella, decidió Gallagher: el revestimiento como de máscara, el espesor de voluntad que se interponía entre él y tantas mujeres. Su exesposa, algunas de sus amantes, sus hermanas, de las que se había distanciado. Con juvenil aplomo, Hazel le estaba diciendo que admiraba su manera de tocar el piano, aunque el jazz era difícil de seguir, ver a dónde iba. Lo sorprendió diciendo que años atrás solía escuchar música de jazz en un programa de medianoche en una emisora de Buffalo. Gallagher lo identificó de inmediato. Zach Zacarías en WBEN.
A Hassel pareció sorprenderle que Gallagher conociera el programa. Chet tuvo que resistir la tentación de contarle que la idea de programar jazz a medianoche en una serie de emisoras por todo el estado era suya, de Chet Gallagher. WBen estaba afiliada a los Gallagher Media y era una de las emisoras urbanas más importantes. ¿Lo conoce? ¿Conoce a Zach Zacarias? Siempre me he preguntado si era, ya sabe, de color. Hassel enunció la expresión delicadamente, de color, como si ser negro fuese un tipo de invalidez. Gallagher rió. En realidad no se llama Zach Zacarias y es tan negro como yo, pero sabe mucho de jazz y el programa está ya en su 9º año. Hassel sonrió como si se sintiera confundida. Chet no quería dar la sensación de que se estaba riendo de ella. Es usted de Buffalo, ¿no es cierto? No, pero del oeste de Nueva York, ¿verdad que sí? Noto el acento. Hassel sonrió de nuevo, con inseguridad. ¿Acento? Ella misma nunca había reparado en sus vocales nasales y planas. Gallagher no quería cohibirla. Era muy vulnerable, confiada. ¿Por qué ha venido usted tan al norte, a Maidenhead Bay? Llegó a esta zona durante el verano, ¿no es eso? Sí. ¿Conoce a gente aquí? ¿Tiene parientes? Hassel parecía no oír aquella pregunta tan directa y sorprendió a Gallagher con una observación que, tratándose de otra mujer, habría considerado un intento de coquetear. Hace mucho que no ha vuelto al cine, señor Gallagher. Por lo menos yo no lo he visto. A Chet le halagó que Hassel se acordara de él y que estuviera dispuesta a reconocerlo, diciéndole de nuevo con un suave contacto en el brazo que por favor lo llamara Chet. Acto seguido, Gallagher se inclinó hacia Hassel, sintiendo que la sangre le corría cálida y jubilosa por las venas. ¡Qué guapa era! ¡Qué desesperadamente agradecido le estaba por haber vuelto! Un hombre toca jazz con la esperanza de atraer a una mujer como aquella. Se inclinó para explicarle que en realidad no le gustaba mucho el cine. No era muy americano, muy normal en ese aspecto. La tradición de su familia eran medios de comunicación, no películas, sino periódicos, radio, televisión, comerciar con imágenes, sueños. La industria cinematográfica había estado siempre orientada a vender entradas. Esa era su meta. Sabiéndolo, era más difícil dejarse seducir. Lo que a Gallagher le desagradaba más que los films de Hollywood era la música, la partitura. De ordinario, le crispaba los nervios. La utilización sentimental de la música para evocar emociones, para situar escenas, le ofendía. No era más que una reliquia del cine mudo, cuando un organista tocaba en cada sala. Todo era exagerado, malsano. A veces se tapaba los oídos contra la música, otras cerraba los ojos contra las imágenes.
Hassel rió. Gallagher también exageraba para ser divertido, y a él le encantaba verla reír. Intuía que en otros entornos Hassel no reía mucho. Un cálido sonrojo le subió a la cara. Uno de sus gestos era tocarse el pelo sin darse cuenta, alzando y dejando caer el flequillo cuidadosamente cortado a tijera que le tapaba parte de la frente. Un gesto infantil que atraía la atención hacia su rostro sereno, su pelo lustroso, sus dedos sin anillos y sus uñas pintadas de rojo. También movía los hombros dentro del ajustado vestido, inclinándose hacia adelante y hacia atrás. Parecía incómoda con su cuerpo, como si hubiera crecido demasiado pronto. El vestido rojo brillante era un disfraz como el uniforme de acomodadora. Gallagher supo sin necesidad de comprobarlo que Hassel llevaba puestos con tacones muy altos. Gallagher quería proteger a aquella mujer joven de los daños que semejante ingenuidad sin duda le acarrearía. Quería hacer que confiara en él, quería hacer que lo adorase, quería acariciarle la mejilla, la esbelta garganta, aquel hombro inquieto, desnudo en parte, sostenerle un pecho con la mano. Sintió un derretimiento de deseo, imaginándose a Hassel desnuda debajo de la ropa. El impacto de ver a una mujer desnuda por primera vez, semejante confianza. Gallagher hablaba muy deprisa, todo aquello pasaba muy deprisa, desequilibrándolo, y no había tomado nada más fuerte que cerveza en toda la noche. Lo único que le pasaba era que Hassel Jones se le había subido un poco a la cabeza. El antiguo y familiar estremecimiento del miedo, acompañado, sin embargo, de un consuelo un tanto retorcido. Gallagher no había cortejado nunca a una mujer sin una sensación previa de miedo, excepto en su matrimonio, durante el que se había vuelto insensible a las grandes emociones. Tan pronto como el sexo se hace amigable, habitual, deja de ser sexo y se convierte en otra cosa. No te casarás con esta. Queriendo consolarse, Gallagher se oyó preguntarle a Hassel si le gustaban las películas, obligada, como estaba, a verlas continuamente. No le importaba nada su respuesta, era su voz lo que le atraía, no sus palabras. Le sorprendió, sin embargo, al responder que en el Bay Palace solo veía fragmentos, nunca películas enteras, y antes de trabajar como acomodadora no había visto muchas películas. A mis padres no les parecían bien, de manera que ahora solo veía trozos sueltos en films, y esos muchas veces repetidos. Veía los finales de las escenas horas antes que los principios. Veía los comienzos de las películas poco después de haber presenciado sus dramáticos finales. Las historias rizaban el rizo sobre sí mismas. Ninguna llegaba a ningún sitio. Sabía de antemano lo que iban a decir los actores. Incluso
mientras la cámara daba paso a una nueva escena. Sabía cuándo se iba a reír el público, pese a que el público era distinto cada vez y que las risas eran espontáneas. Sabía lo que señalaban las entradas musicales, aunque no estuviera mirando a la pantalla. Y eso le daba una sensación confusa sobre lo que se podía esperar de la vida, porque en la vida no hay música, no se tienen pistas. La mayoría de las cosas sucede en silencio. Vives la vida hacia adelante y la recuerdas solo hacia atrás. Nada se vuelve a vivir, solo se recuerda, y eso de manera incompleta. Y la vida no es tan sencilla como el argumento de una película. Hay demasiadas cosas que recordar y todo lo que olvidas se ha ido como si no hubiera existido nunca. En lugar de llorar, deberías más bien reír. Y Hazel rió, una risa de muchacha frágil y ansiosa que cesó tan bruscamente como había empezado. A Gallagher le asombró el arrebato de aquella joven. No tenía ni idea de qué era de lo que estaba hablando, y su curioso subrayado de la palabra reír, como si el inglés fuese para ella un idioma extranjero, aprendido con esfuerzo, sin querer pensar que había subestimado su inteligencia. Le costaba trabajo conceder a una mujer joven con el aspecto de Hazel cualquier sutileza de análisis, de razonamiento. Su experiencia había sido que la mayoría de las mujeres hablaban a partir de sus emociones. Rió de nuevo, como si ella se hubiera propuesto ser divertida. Le tomó la mano en un gesto que se podía interpretar como galante, juguetón. Los dedos de Hazel, fríos por el vaso helado, eran inesperadamente fuertes, y sus huesos, ni pequeños ni delicados, la piel un poco áspera. El pretexto para tocarla era darle un apretón de manos como despedida, aunque a regañadientes, porque tenía que volver al piano, concluido ya su tiempo de descanso. Eran casi las 9:30. Más clientes entraban en el bar. Casi todas las mesas estaban ocupadas. Gallagher se sentía muy a gusto. Iba a tener un público considerable y Hazel se sentiría aún más impresionada. ¿Alguna petición, Hazel? Estoy a su disposición. Hazel pareció pensárselo. Frunció levemente el ceño. Toque la pieza que más le guste a usted, señor Gallagher. Chet, cariño, me llamo Chet. Lo que más le guste, Chet. Eso es lo que me apetece oír. Capítulo 10.